Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, les saludo a todos y a todas en el nombre del Señor, esperando que hayan estado bien esta semana. Y bueno, continuamos, ¿no es cierto?, con otra clase más y continuamos también con el ciclo de parábolas, ¿ya? Y esperando, ¿no es cierto?, que Dios pueda bendecirnos a través de su palabra. Les invito a tener un momento de oración. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú nos instruyes, porque tu palabra es verdad, Señor, y porque tu palabra llega a nuestras vidas, Señor. Permite que esta palabra no solo sea escuchada, sino que sea internalizada en nuestros corazones, Señor, para que produzca fruto. Dejamos todo en tus manos, Señor, esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a trabajar en otra parábola, pero vamos a trabajar un ciclo de parábolas que tienen un hilo conductor. ¿Ya? Esta vez vamos a trabajar en el libro de Lucas y les invito a buscar en sus Biblias Lucas del 1 al 7. Y le pido que pausen este video para poder leerlo. Lucas 15 del 1 al 7. Lucas 15 del 1 al 7. Y se titula La parábola de la oveja perdida, que en realidad también es una parábola conocida, muy conocida, que se trabaja mucho en la iglesia de la escuela dominical, con los niños, y yo me imagino que ustedes ya la han escuchado. Bueno, quiero contarles en primer lugar, para contextualizar, que si ustedes leen Lucas 15, 1 y 2, se darán cuenta, ¿no es cierto?, que hay como una pequeña situación que ocurre antes de que Jesús comience a explicar la parábola de la oveja perdida. ¿Ya? Recordemos que Jesús enseñaba de este sistema para que la gente pudiera comprender. Por lo tanto, usó en ese momento las ovejas, ¿no es cierto? Los judíos estaban muy familiarizados con las ovejas, entonces ellos tenían claridad con respecto a lo que significaba la crianza de este tipo de animal. Y en primer lugar dice el relato que, ¿no es cierto?, que a Jesús se le acercaban muchas personas para poder escucharlo. Seguramente escuchar a Jesús debe haber sido muy interesante, porque se acercaba mucha gente, publicanos, o sea, gente del pueblo en realidad. Las clases sociales eran muy marcadas, bueno, siempre han sido muy marcadas, pero en ese tiempo también lo eran. Y, ¿no es cierto?, y estaban los publicanos, los pecadores, los escribas, los fariseos, ¿no es cierto? Pero los que se acercaban a Jesús a escucharlo eran los publicanos, o sea, la gente común y corriente, la gente que era muy discriminada, la gente más pobre. Ellos se acercaban mucho a Jesús y lo escuchaban todo lo que él les quería enseñar. Bueno, y en ese momento, ¿no es cierto?, imagínense ustedes en un lugar y había mucha gente escuchando a Jesús. Entonces los fariseos, que eran los grandes sacerdotes, la gente que comprendía mucho de la ley, que sabía mucho de la escritura, ellos siempre miraban bajo el hombro a las personas, siempre miraban hacia en menos, por decir a la gente, a quienes no eran de su clase. Ellos se sentían superiores. Entonces, en ese contexto a ellos les complicaba, ¿no es cierto? Cada vez que veían a Jesús con mucha gente, ellos les complicaba mucho. Bueno, y entonces este lugar no fue la excepción. Y cuando ellos vieron, ¿no es cierto?, que Jesús se rodeaba de ese tipo de personas, ellos lo criticaron. Lo criticaron y comenzaron, ¿no es cierto?, a murmurar, como siempre ellos hacían, y a comentar entre ellos lo que Jesús estaba haciendo. Bueno, Jesús, que conoce el corazón de las personas, porque Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo también, conoce la intención, ¿no es cierto? Él inmediatamente comienza a explicar una parábola. Porque la intención de Jesús es que las personas puedan comprender que Él vino con un propósito, que era salvar la humanidad, pero acercarse y salvar a todo aquel que se siente perdido.
Por lo tanto, en ese momento Él comienza a explicar 3 parábolas. Parte por la oveja perdida, después viene, si ustedes siguen en sus Biblias, sigue con la moneda perdida y luego termina con la del hijo pródigo. Entonces, ¿para qué? Para poder que los fariseos en este caso y todos pudieran entender por qué Jesús tenía que venir, a qué vino, cuál era su objetivo. Y, ¿no es cierto?, a través de estos relatos lúdicos, Él intenta explicar cuál es la intención de Dios y cuál es el valor real que Dios les da a cada persona. Cada persona es importante para Dios. Y esto no es algo del discurso, no es algo, ¿no es cierto?, que ahora se ve mucho el valor de las personas. Dios siempre lo ha tenido presente. Dios siempre ha querido mostrar la importancia que tiene, ¿cierto? Entonces Jesús comienza a explicar estas parábolas. Entonces nosotros hoy día nos vamos a detener en la primera de este ciclo, que es la parábola de la oveja perdida. Y allí, ¿no es cierto?, Jesús comienza a explicar que hay un hombre, ¿no es cierto?, que tenía 100 ovejas y se extravía una. Y él, ¿no es cierto?, al darse cuenta que le falta una oveja, no escatima, ¿no es cierto?, en esfuerzos de ir a buscarla. Deja las 99, ¿no es cierto?, seguras en algún lugar y va por una oveja y la busca por todos lados. Y cuando la encuentra seguramente enredada en algún espino, en algún lugar. Él la toma en sus brazos y hace una gran fiesta por esa oveja que él encontró. Y es más, dice el relato aquí, ¿no es cierto?, que él va a buscar a muchas personas, proclama, o sea, él da a conocer a muchas personas que encontró a su oveja. Y luego Jesús en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es decir, si nosotros vemos la simbología de este relato, bueno, el pastor es Jesús, o Dios, ¿no es cierto? Dios. Y las ovejas somos nosotros. Y no solamente en este relato, sino que en varios relatos de la Biblia se habla y se nos compara, ¿no es cierto?, como ovejas. Y se compara a Jesús como el buen pastor. Si ustedes buscan otros relatos del Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que esta comparación siempre se ha realizado. ¿Y por qué nos comparan con ovejas? Y encontré algo bien interesante que me gustaría que pudiéramos reflexionar. ¿Por qué a nosotros se nos considera como unas ovejas realmente? ¿No es cierto? No sé qué tanto conocen ustedes de este animal, pero las ovejas son animales muy dependientes. O sea, ellos no se alimentan, no se cuidan solas, se extravían con facilidad. Si no tienen un pastor que las guíe, luego una oveja puede llegar y extraviarse con mucha facilidad. Entonces, siempre necesitan un pastor que las vaya arriando, o en este caso tenga un pastor ovejero que las arríe, que las entre, no las va a poder dejar solas, porque las ovejas no van a poder subsistir solas. Entonces, en este caso, si nosotros homologamos nuestra vida fue creada para depender de Dios, de nuestro buen pastor, ¿cierto? Nuestra vida es frágil. Nos hemos dado cuenta ahora en este contexto en que estamos. Es muy frágil. Necesita de Dios. Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto?, Dios nos compara con ellas. ¿Y cuánto esfuerzo hace Dios por encontrarnos? A veces nosotros decimos que nosotros como que le estamos haciendo un favor a Dios al servirle o al participar de distintas cosas. Pero si nos damos cuenta, Dios sale a nuestro encuentro. Y Dios puede hacer todos los esfuerzos necesarios para encontrarnos, para que estemos con Él, para que Él sea nuestro pastor.
La verdad es que nosotros a veces nos extraviamos. Nos extraviamos, ¿no es cierto?, entre los espinos, como le pasó a esta oveja que se fue, que se extravió, y a veces nosotros nos perdemos. Nos perdemos con muchos afanes, nos perdemos con otras cosas que nos atraen y nos perdemos del rebaño. Pero Dios siempre hará el mayor esfuerzo para que encontrarnos nuevamente y traernos nuevamente al redil y para que nosotros seamos su oveja. Y pensamos cuánto valor nos puede tener el Señor, que cuando nosotros volvemos, cuán feliz está su corazón, el que nosotros podamos servirle y estar a su lado. Porque aquí Jesús, ¿no es cierto?, quiere dar a conocer la importancia que cada uno de nosotros tiene. Así como Él en ese momento se mezclaba con muchas personas que eran discriminadas y que a lo mejor sentían que no le importaban a nadie, que era un número más. Y a lo mejor nosotros también podemos pensar eso hoy día. Pero para Dios no es así. El valor de nuestra vida es muy importante. Quiero decirles además que Dios siempre nos está esperando. Y en esto uno a veces puede decir, bueno, a lo mejor la oveja perdida es una persona que no va a la iglesia. Es una persona que está fuera de la iglesia. Yo me puedo considerar que estuve en el redil. Pero como hablamos, ¿no es cierto?, en la parábola anterior, yo puedo llevar mucho tiempo en la iglesia o puedo llevar poco tiempo en la iglesia. La verdad es que eso no es ningún parámetro para indicar si yo estoy extraviado o no. Yo puedo llevar mucho tiempo en la iglesia, insisto en eso. Puedo tener muchas responsabilidades y estar asociada a muchas cosas importantes, pero mi corazón puede estar lejos de Dios. Mi corazón puede estar extraviado como esa oveja. Y Dios siempre hará todo el esfuerzo necesario para que nosotros volvamos a su redil, porque Él nos ama y porque Él quiere que estemos junto a Él. Entonces reflexionemos en esa parábola y por ahí se dice, no sé si han escuchado la palabra rumiar. La palabra rumiar es masticar, ¿cierto? Entonces en este caso, quedémonos masticando la palabra. Vuelva a leer el relato de la oveja perdida y piense, ¿no es cierto?, en lo que hemos reflexionado. Puede volver a ver este video y volver a pensar, ¿no es cierto?, en su vida. La pregunta clásica que me gustaría dejarles acá es, en primer lugar, ¿me considero una oveja perdida ante Dios? ¿Mi corazón está perdido? ¿Necesito que Dios me guíe? Les dejo estas preguntas para que podamos pensar durante la semana y encontrarnos el próximo domingo. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Muchas bendiciones.